Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Andan peligrosamente atentos para hacerle la vida imposible a todo aquel que pueda encontrar en su camino. Son personas que se dedican a poner reglas constantemente a todo, e incluso imposibles de cumplir por ellos mismos. Hay que tener cuidado con esta clase de individuos que anda merodeando todos los estratos y lugares sociales. Nos referimos, Ezequiel, a los legalistas, que allí están y duramente hacen la vida imposible para muchas personas. Está muy bien lo que decís, Esteban, es real. ¿Cuántas veces nos enfrentamos con gente que va imponiendo determinadas normas de vida, imponiendo determinado estilo de vida también, y de alguna manera intentan que todos cumplan con el patrón que ellos van estableciendo? Pero no solamente eso, sino que llevado al plano de la vida espiritual, donde el legalismo es sumamente pernicioso, nos encontramos frecuentemente con que se imponen determinadas normas y parecería que ser cristiano es hacer o cumplir con determinadas leyes. Cuando el espíritu del cristianismo está alejado del mero cumplimiento, comienza más bien por el amor y por la relación que uno va estableciendo con Dios antes que por el cumplimiento de determinadas normas. Entender que el legalismo es negativo para nuestra vida empieza por comprender, en primer lugar, que para nosotros, Esteban, es absolutamente imposible cumplir con todas las normas éticas y morales que están establecidas dentro de la Biblia. Y para poder vivir en sociedad, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que hay muchas cosas que se nos van a escapar por más buena voluntad que tengamos. Claro. El tema de la voluntad, Esteban, está siempre presente en el legalista. El legalista piensa que el torcer su voluntad en un determinado sentido es la muestra más acabada que puede tener del amor hacia Dios. Y por supuesto que hay un elemento muy importante relacionado con ese quebrar la voluntad en un determinado sentido. Pero tenemos que entender también que si la obra de Dios se produce exclusivamente por ese torcimiento de mi voluntad en un determinado sentido, bueno, entonces no estamos hablando de obra de Dios, estamos hablando de obra netamente de los hombres. Cuando una persona impone normas morales y éticas a otra persona y las impone de manera agresiva, corriendo de en medio el amor, nos encontramos frente a este tipo de situaciones que nos llevan a un callejón sin salida. A un callejón sin salida porque el legalismo es la puerta de entrada para la vida de hipocresía. Es decir, cuando yo intento vivir según determinadas normas o según determinados parámetros muy rígidos, como al ser humano le resulta imposible hacerlo, porque inevitablemente vamos a caer en el pecado, inevitablemente vamos a terminar haciendo lo que no tenemos que hacer en determinados momentos o ámbitos de nuestra vida, vamos a empezar a generar una cara hacia afuera. Vamos a intentar demostrar hacia afuera que estoy cumpliendo con todo lo que tengo que cumplir, cuando internamente no lo estoy haciendo, claro, porque no lo puedo hacer. De alguna manera el ser humano está alejado de esa posibilidad de manejar completamente su voluntad, porque es un ser caído, que ha caído en pecado y que el pecado lo domina. Nosotros tenemos que entender que lo que nos salva no es el cumplimiento de determinadas normas, sino que las normas y todo lo que aparece dentro de la ley mosaica, lo que conocemos como ley mosaica en la Biblia, es decir, los 10 mandamientos y todas las normas que se desprenden de eso, está, como explica el apóstol Pablo, para demostrarnos que hay un lugar ético al que nosotros no podemos llegar por nuestros propios medios, que hay una instancia moral que escapa a nuestras posibilidades como hombres caídos, porque de alguna manera siempre el pecado va a terminar arrastrándonos, y esto vale tanto para las personas que son convertidas, como decimos habitualmente en la jerga cristiana, o si quieren ponerlo de otra manera, vale tanto para la gente que ha recibido a Dios y que se ha decidido por el camino del cristianismo y de seguir a Dios a lo largo
todas las decisiones de su vida, y vale también para las personas que no conocen a Dios. Por supuesto, Esteban, que esto no tiene que llevarnos al otro extremo, al extremo de hago lo que quiero, Claro. y vivo la vida de la manera que quiero y la manera que mejor me parece, porque Dios perdona todo. No es así, ¿no? Es como siempre un equilibrio, Esteban. Es un equilibrio entre reconocer mi propia condición, saber mirarme al espejo de la autocrítica, darme cuenta que de alguna manera yo no soy lo que debería ser, sino que soy lo que puedo ser, lo que de alguna manera el pecado me permite ser, y entender que Dios vino para ir puliendo todas esas cosas en nuestra vida. Y entender también, Esteban, que la obra de Dios es una obra que se va completando en el tiempo. Nosotros que vivimos en la época de la inmediatez, que vivimos en tiempos donde queremos obtener resultados automáticamente, no nos damos cuenta que el trabajo que Dios hace en nuestra vida inicia en el momento de nuestra conversión, en el momento que decidimos que este es el camino que elegimos para nuestra vida, pero continúa a lo largo de todos los días de nuestra existencia. Que no se termina con una decisión de un momento nada más. Exactamente, y que retroceder además, Esteban, es muy fácil. Podemos avanzar, y avanzar cuesta, y como siempre en la vida, retroceder es mucho más fácil. Claro. Por eso tenemos que estar atentos, y por eso sí tenemos que poner nuestra voluntad orientada hacia intentar que cada decisión que tomamos, que cada determinación que tomamos en nuestra vida esté de acuerdo con lo que la Biblia dice. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay un amor que es más poderoso que nuestra voluntad, y que es más poderoso que nuestra misma condición emocional, es decir, porque nosotros tampoco, nuestro amor a Dios es lo que nos cambia. Lo que nos cambia es el amor que Dios tiene por nosotros. Vivimos, sobre todo los evangélicos, inmersos en un mundo donde permanentemente se nos está incentivando a pensar que son las cosas que yo hago, desde la voluntad, pero también desde la emoción. Es decir, cuanto yo más amo a Dios, cuanto yo más lo quiero a Dios, Dios más me quiere a mí. No nos damos cuenta que el amor de Dios es inmutable, que no depende del amor que yo tengo por Él, que Él me ama en el estado en el que estoy para convertirme en algo mejor de lo que soy, pero que además ese amor es incondicional. Más allá de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Exactamente, y más allá de lo que yo pueda sentir en determinados momentos de nuestra vida. Ahora, Esteban... No depende de Dios de nuestras emociones. Exactamente, qué difícil que es para nosotros pensar de manera cabal y radical en lo que significa el concepto de incondicionalidad. Nosotros no podemos ser absolutamente incondicionales. Nosotros siempre nos traicionamos, siempre tenemos alguna duda, siempre tenemos algún momento de vacilación. Nuestra propia realidad física y concreta nos impide ser absolutamente incondicionales. Yo quiero ser incondicional con mis hijos como todos los padres, pero sin embargo hay una realidad física, y es que el tiempo va pasando, que las fuerzas se van extinguiendo, y hay momentos en los que yo sé que no voy a poder estar. Quiero, pero sin embargo mi realidad cotidiana me va marcando que no siempre se puede lo que uno quiere. Claro. Esa incondicionalidad es la incondicionalidad que Dios sí puede tener hacia nosotros. Las fuerzas de Dios no menguan, las fuerzas de Dios no decrecen, siempre permanecen en el mismo estado. Por eso es que Dios puede ser incondicional. Cuando yo voy levantando una serie de barreras traducidas en normas, en reducir la vida cristiana a ser buena persona, ¿qué en contra que estoy, Esteban, de este concepto? Ser cristiano es ser buena persona. Digo, nada, o creernos nosotros que somos buena persona. Exactamente, y nada más alejado, Esteban, de lo que realmente significa ser cristiano. Ser cristiano es ser hijo de Dios, es totalmente distinto a ser una buena persona. Claro. Ser hijo de Dios implica, como todos los que somos padres lo sabemos, implica que a veces el hijo se porta mal. No está bien que el hijo se porte mal, no es lindo, ni es bueno, ni es positivo, pero pasa. Y el reconocimiento de esa condición es lo que nos tiene que llevar a ser más indulgentes. No sé si decir más tolerante, porque la palabra tolerante ha sido muy desprestigiada en el último tiempo, pero sí
más comprensivos. ¿Sabes, Esteban? Lo que nos falta a veces a los evangélicos es comprender al otro. En la situación y realidad que está viviendo. Exactamente. Porque tenemos la tendencia, y este es un tema, creo yo, sobre el que tenemos que pensar y mucho, tenemos la tendencia a juzgar antes que discernir. Uh-huh. Discernir, Esteban, es saber qué está bien y es saber qué está mal. Y juzgar es, en base a ese discernimiento, aplicar un castigo o una norma determinada sobre la persona. De acuerdo a su contexto y lo que hizo, ¿no? Exactamente. Los cristianos estamos habilitados para discernir. Tenemos que saber qué está bien y qué está mal. Pero como claramente dijo Jesús, no estamos habilitados para juzgar. Uh-huh. No nos corresponde a nosotros juzgar. Discernir es imprescindible. Yo como cristiano tengo que determinar qué cosas están bien, cuáles son las cosas correctas y cuáles son las cosas que están mal. Pero a veces ese discernimiento me lleva a juzgar a la persona, y el juzgar a la persona me lleva a condenarla. Y ahí me convierto en un legalista, entonces. Exactamente. Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri y estamos mirando al legalismo como un estilo, como un modo de vida, y cómo nos afecta eso al tener que vivir la fe de manera apropiada, de acuerdo a como Dios quiere que la vivamos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Vivimos en un mundo que necesita normas, vivimos en un mundo que necesita leyes, vivimos en un mundo que, si no los tuviera esos parámetros, la vida sería caótica. Pero, ¿qué pasa cuando el legalismo se convierte en algo que oprime de tal forma al individuo que le deja escaso margen para vivir con alegría y en libertad? Estamos tratando de ver a la tendencia que todos podemos tener en algún momento de llegar a encarar al legalismo como un modo de vida, Ezequiel. Está muy bien lo que decís, Esteban, porque es real, todos podemos caer en el legalismo. El legalismo es en última instancia la forma más fácil de intentar vivir la vida cristiana, es decir, es reducir todo lo que Cristo es y todo el mensaje de la Biblia a una serie de normas aplicables a nuestra vida, 10 pasos para ser cristianos. Claro. Eso es en última instancia el legalismo, es la reducción del pensamiento cristiano a normas éticas, cuando el cristianismo es una relación entre Dios y el cristiano. Uh-huh. Entonces, cuando yo algo que tiene que ser un vínculo, lo transformo en normas, lo transformo en leyes, lo transformo en pasos a seguir, necesariamente estoy desvirtuándolo. ¿Por qué? Porque lo estoy despersonalizando. Por ejemplo, un caso concreto que Jesucristo enfrentó en su momento fue cuando se le exigía a las personas que practicaran cierto ritual para lavarse las manos antes de comer y que si no lo hacían no estaban purificados y estaban siendo contaminados y por lo tanto estaban teniendo un problema de relación con Dios por ello. Un excelente ejemplo, Esteban, de lo que es la despersonalización que genera el legalismo. Cuando yo me baso en la ley y no en la persona, empiezo a descorrerme del lugar del ser humano, del individuo, del que siente, vive, tiene problemas y debe encararlos. Y empiezo a bordear el límite de lo absurdo. Es decir, una persona no se va a ir al infierno, para ponerlo en términos muy vulgares, no se va a ir al infierno porque no se lava las manos. Una persona no se va a ir al infierno, como le decían los fariseos a Jesús, porque come en el día de reposo o porque
trabaje en el día de reposo. Y Jesús en ese sentido fue muy claro. Está poniendo y está redimensionando el espacio o el lugar que tiene que ocupar el ser humano dentro del contexto general de la creación de Dios. Ahora, ¿cuántas veces escuchamos y cuántas veces vemos o leemos en internet comentarios de gente que dice lo que hay que hacer? ¿No? Para la fecha de Navidad siempre aparece el que ataca al arbolito de Navidad, el que ataca a Papá Noel y todo lo demás, y trata de reducir a normas. Es decir, ser cristiano es no tener el arbolito de Navidad. Ser cristiano es no festejar de determinada manera la Navidad. Ser cristiano es vestirse de determinada manera. Esto que históricamente ha sido uno de los grandes temas del cristianismo más conservador y que gracias a Dios lo estamos dejando atrás. Ser cristiano es hablar de determinada manera. Si hablamos de otra forma, si utilizamos otro tipo de vocabulario, estamos escapándonos de esto. Inclusive ser cristiano es leer determinadas versiones de la Biblia. No, esta versión es la versión oficial que hay que leer y que hay que trabajar. Y esto uno lo ve, lo lee, se vincula con gente que piensa esto y nos van poniendo un corset del cual no podemos movernos, del cual no podemos salir. Nos van obligando a perder la alegría de vivir de última instancia. Y la alegría de ser cristianos y el orgullo de ser cristianos, porque cuando yo veo una persona que lanza una de estas cruzadas por internet o personalmente para que se cumplan determinadas normas, que son normas que no aparecen en la Biblia, que son normas inventadas por los hombres, y tratan de imponerlas como si fueran la verdad última y revelada, yo digo, nos están empobreciendo como cristianos y como personas. Nos están quitando el santo orgullo y el sano orgullo de ser cristiano y decir, yo soy hijo de Dios. Digo, si yo soy hijo de Dios, no lo soy porque cumplo con determinadas normas o porque cumplo con determinadas leyes. Lo soy porque forma parte de la naturaleza con la que Dios me creó y del amor que Dios tiene de restablecerme a mi condición original. Ezequiel, ¿no habla también ese estilo de vida al legalismo al que a veces nos aferramos de debilidad en las convicciones de nuestra fe, que al no poder manejar ciertas situaciones de manera apropiada nos aferramos a leyes rígidas que nos den un marco de seguridad en el cual decimos, me planto acá, no me muevo, no voy para allá porque me salgo en un ambiente que me crea cierta inestabilidad en mi parámetro de cómo entiendo y cómo concibo la fe? Gran observación, Esteban. Definitivamente el cristiano legalista es un cristiano débil. Es un cristiano que no asume su propia condición. Es un cristiano que piensa que su cristianismo lo tiene que llevar a ser una persona perfecta. Yo doy gracias a Dios porque cuando hablo la Biblia veo a siervos imperfectos. ¿Y sabes por qué doy gracias a Dios, Esteban? Porque yo soy profundamente imperfecto. Y cuando yo veo los pecados que cometió David y cuando veo los problemas que enfrentaron los grandes profetas de la Biblia y cuando veo que el gran Elías se sintió desilusionado en un momento de su vida, yo siento que ser cristiano es para mí. No me pongo contento por los pecados que cometieron estos grandes hombres de Dios, pero digo, Dios amó a esas personas. Aún en esas debilidades que tenía. Aún en esas debilidades, digo, y Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades y a pesar de lo que somos. Ojo, no las estamos justificando, ¿no? Absolutamente, Esteban, no se justifican, y sabemos que Dios no las acepta y que quiere que nosotros crezcamos y avancemos. Y nos disciplina a veces en medio de ellas. Exactamente, pero no hay que confundir al pecado con la persona. Y esto es algo que Dios tiene muy claro. La persona es la persona y es sagrada porque es creación de Dios. El pecado es lo que viene a distorsionar esa creación. Y a veces nosotros confundimos, Esteban, persona con pecado. Y pensamos que el pecado pesa tanto dentro de esa persona que hay que juzgar el pecado y no hay que tener compasión, cómo me gusta esta palabra, compasión por la persona que está siendo de alguna manera presa de ese pecado. Por supuesto que hay una decisión individual, por supuesto que el pecado no es una reacción circunstancial, sino que está relacionada con una decisión interior, pero a pesar de esto, lo que tiene que primar en la visión de un cristiano es la compasión. El no juzgar para no ser juzgado, el sentir como sintió Jesús cuando veía a la gente, esto que decíamos recién, compasión, misericordia. Entender que nosotros también podemos estar en ese lugar y que todos necesitamos del amor de Dios para poder
ser distinto. Inseguridad, decías recién Esteban, por supuesto que hay inseguridad. El cristianismo, mi definición de cristianismo, es que el cristianismo es la forma más acabada de vivir la libertad. Cuando yo lo restrinjo por medio de normas ridículas, inútiles, inconducentes, lo que estoy haciendo es vivir exactamente lo contrario, es vivir en una prisión, claro, donde impera lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es reducir al cristianismo a un sí y un no. Claro. Y el cristianismo es mucho más que esto. Por supuesto, hay un aspecto del cristianismo que se relaciona con las cosas que sí están bien y con las que están mal. Pero no es la esencia, Esteban. La esencia es el vínculo que yo genero con un Dios de amor que es capaz de verme tal cual soy y amarme en el estado en el que estoy. Los legalistas querían apedrear a la mujer adúltera ante Jesús y lo confrontaron con eso. Sin embargo, Jesús, ante ese legalismo extremo, les planteó una situación diferente acerca de sus propias vidas y su propia pecaminosidad antes de tomar una acción destructiva sobre esa mujer. Jesús interpuso entre la mujer y ellos un espejo donde ellos se vieron reflejados. Con la maestría que tiene Jesús para manejar ese tipo de situaciones, Él les devuelve su propia imagen. Y eso es lo que tenemos que entender, que el legalismo nos ciega y nos impide vernos tal cual somos. Y que Dios, viéndonos como somos, nos ama y nos ayuda a mejorar y a crecer tomados de su mano. Y acordarnos que el camino es un camino largo, que lo tenemos que hacer todos y que necesitamos del otro. Exacto. Que si yo apedreo al otro, me estoy quedando sin mi compañero de viaje, que yo tengo que restaurarlo, tengo que ayudarlo y tengo que acompañarlo para que vaya mejorando lo que tiene que mejorar sin imposiciones y sin autoritarismos. Dios tiene autoridad, pero eso no quiere decir que sea autoritario. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros de acuerdo a la personalidad y de acuerdo al sentido que tiene nuestra vida. Pero ese camino se basa en el amor y en el conocimiento profundo que Él tiene de nuestra persona. ¿Sabes, Esteban? Yo me siento feliz de ser cristiano y de creer en un Dios que quiere lo mejor para mí y que se interesa por mí como persona, que no dejó un compendio de leyes y de reglas, que dejó un libro que es un canto al amor y que implica la posibilidad de cada día, cuando lo abrimos, establecer una relación con el Dios vivo y verdadero. Los grandes músicos en tierra firme.
Si tuviera que poner a las estaciones y a los meses del año con música, ¿cómo lo haría? Bueno, aquí Tchaikovsky lo ha hecho y ha titulado en su serie Las estaciones al mes de mayo con esta música que usted escuchaba. Obviamente, el mes de mayo visto desde alguien que vivió en el hemisferio norte y nos proponía escuchando esto que tituló él como Las noches blancas. Le proponemos ahora opinar sobre el legalismo como modo de vida, que es lo que Ezequiel discutió con un servidor en el micrófono el día de hoy. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Encuentre los materiales de este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio del programa. También podrá descargar el archivo MP3, que se lo regalamos, y el texto, la transcripción de la conversación con Ezequiel de Lutri. Todo en tierrafirmertm.org. Además, opine, participe en la discusión, aporte y agregue material también para enriquecer este intercambio. tierrafirmertm.org. Además, encuentra allí los grandes temas, las conferencias de Salvador de Lutri, artículos, noticias y materiales disponibles para usted, como toda la colección de programas de Tierra Firme, gratuitos, de libre acceso para todos ustedes. Síganos también en Twitter, únase a nuestro grupo en Facebook, manténgase en contacto y actualizado. Si prefiere una carta, hágalo siguiéndonos también por el correo tradicional, a través de Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Le esperamos la próxima ocasión en que demos vuelta a la página, encaremos otro tema, anunciando una vez más. Tierra Firme.